Hola amigos, buenos días. Otra clase más, clase número 5 de la asignatura Educación, Cultura y Sociedad. Una asignatura importante para comprender el funcionamiento de la escuela en la sociedad. Vamos a hablar ahora de la escuela como reproductor de la estructura social. La educación no es neutral, moldea la identidad de la sociedad. Es importante para nosotros saber de que la escuela eh, le da identidad a los sujetos que participan en la misma o que son integrantes de ese aparato o de esa institución tan importante como la escuela. Es importante porque le da continuidad a la estructura social vigente, le da continuidad a la sociedad, en este caso salvadoreña. ¿Por qué? Porque en la escuela se reproduce la cultura. En la escuela se reproduce las creencias, los valores, las costumbres. En la escuela precisamente eh, fortalecemos nuestra identidad individual y esa identidad individual se adapta a la estructura social establecida. Dos corrientes importantes, la corriente esencialista, que señala de que la identidad se construye como un conjunto de rasgos culturales transmitidos generacionalmente y que esos rasgos precisamente que son transmitidos de generación en generación van transmitiéndose en las futuras generaciones y se mantiene constante a lo largo del tiempo. La corriente constructivista señala de que la identidad no se transmite, sino que la identidad se construye permanentemente en esa relación que establecemos con los demás sujetos dentro de la sociedad. Y precisamente esa identidad pasa por una observación y una pregunta importante, la percepción que yo tengo de mi rol dentro de la sociedad. Esa percepción, esa identidad que yo tengo, precisamente, cómo me percibo yo, cómo me autopercibo. Me percibo como salvadoreño, me percibo como centroamericano o me percibo como latinoamericano o me percibo como americano. Entonces, este tipo de percepción es importante porque nos va a permitir que podamos eh, ser identificados en el grupo en el cual nosotros interactuamos. Es importante esto porque la autopercepción y la percepción del grupo son elementos importantes para la identidad de los sujetos en la sociedad. Y es que precisamente la escuela es un espacio de socialización. Es un espacio importante porque en él aprendemos las normas, aprendemos las reglas, aprendemos la forma de pensar. Y si no las aprendemos, las observamos, en el sentido de que esta función de la escuela como agente socializador nos permite ir adaptándonos y ser parte de manera eh, clara y sin dificultad de la sociedad en la cual nosotros vivimos. La escuela entonces es ese espacio importante que nos permite tener todos aquellos conocimientos para que nosotros podamos insertarnos a la sociedad e identificarlos como salvadoreños. Y es que precisamente la escuela tiene dos caminos importantes. Uno es el camino de la escuela tradicional, donde nosotros nos adaptamos al sistema, mantenemos el sistema, somos parte de ese sistema. Y la escuela del futuro, que cuestiona y eh, se pregunta acerca de cómo está la sociedad y cómo esta sociedad responde a los intereses de la colectividad y no a los intereses de una minoría. Eso es importante dejarlo establecido porque la escuela cumple esa función.
con todas las ideas que nosotros vamos teniendo en la escuela, nos permite entonces eso dar el paso de identificarlos como aquellos sujetos que comprendemos la sociedad o como aquellos sujetos que vamos a transformar la sociedad. La escuela tradicional, como aquella escuela donde nosotros somos los depositarios del conocimiento que nos imparte el docente y que el docente es el que sabe todo. Y precisamente la escuela tradicional tiene dos pilares importantes: la orientación perennialista, donde la permanencia y la tradición son importantes, mantenerlas, y la orientación racional técnica, donde la eficiencia y la conducta van en función de mantener ese aparato reproductivo que le da vigencia a la sociedad vigente. Pero también debemos de señalar de que esa escuela con orientación perennialista es importante porque precisamente trata de dar carácter universal a las cosas que hace en el sentido curricular, pero que también se fundamenta sobre una filosofía que trata de perpetuar la situación de las cosas, de cómo estamos, y además que los conocimientos que se comparten en la escuela sus conocimientos que se mantienen en el tiempo y que no dan la posibilidad de ser debatidos como los dogmas. El estímulo y la respuesta son elementos importantes en esas visiones conductistas donde precisamente hacemos lo que se nos indica y por la capacidad de poder desarrollar las tareas que se nos asignan, eso es una medición de éxito y no por la capacidad de entender y poder transformar la situación que estamos viviendo o la situación que el estudiante está percibiendo o analizando en la escuela. En este sentido, el rol del docente es como transmisor de la información. No es facilitador, no es un mentor crítico, sino que es un docente que transmite la información a partir del libro de texto o a partir de las fuentes tradicionales. No hay la posibilidad entonces de que se arme un debate o se arme una reflexión racional profunda acerca de la situación que estamos viviendo o que percibimos en la sociedad en este tipo de escuela tradicional. Al final de cuentas, esa escuela reproduce lo que se mantiene en el tiempo, la identidad cultural que es importante y que nos identifica como salvadoreña, pero más de eso, es importante saber de que no permite la posibilidad de una transformación de la sociedad, sino que mantener el estado de cosas que se mantiene a lo largo del tiempo. Aquí es importante hacer una reflexión crítica de parte de nosotros como miembros de la sociedad y como miembros de la escuela. Si la experiencia educativa es importante, si la formación académica responde a mis intereses o a los intereses de la sociedad y si efectivamente estamos contribuyendo a la reproducción de la estructura social existente. Al finalizar toda esta estructura que hemos hablado de la escuela tradicional y que es importante en la socialización, nos dan los elementos necesarios para que podamos proyectarnos al futuro, para que podamos pasar de la observación a la transformación, para que podamos nosotros dar el primer paso y ser agentes de transformación, ser agentes que cuestionan la situación establecida y que más de cuestionar ven hacia el futuro y trabajamos porque el futuro sea la vía necesaria para que estos sujetos que están en la escuela, los estudiantes tengan los conocimientos básicos importantes que los lleve a destacar en el mundo actual, un mundo actual de exigencias, de muchos retos, pero de muchos conocimientos y de mucha investigación y cuestionamiento al orden existente para transformarlo y conseguir mejores condiciones de vida para la población en general. Hay que ver el futuro. Es importante esto. Gracias por ver la clase. Gracias por compartir estas ideas básicas de la asignatura de Educación, Cultura y Sociedad. Nos vemos en la próxima clase.